todos bienvenidos a nuestro encuentro bíblico del día de hoy. Hoy tendremos nuestra meditación, nuestra reflexión con el texto del libro de Jonás, en el capítulo 3, versículos 1 al 5 y salta al versículo 10. Les invito para que pongamos en manos de Dios nuestro corazón y le presentemos a Él todas nuestras intenciones. Pensemos y presentemos a Dios nuestro corazón por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros amigos, por nuestras comunidades cristianas, muy especialmente por todos aquellos que están sufriendo física o moralmente por este virus en esta época de pandemia. Padre Santo, danos la gracia de tu Espíritu. Ilumínanos en nuestro corazón para que podamos crecer cada día en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a profundizar tu palabra. Ayúdanos a profundizar en el misterio de tu amor, en el misterio de tu salvación, en el misterio de tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que en esa intención con la que presentamos a Dios todo nuestro corazón y nuestras plegarias, hagamos juntos esta oración. Dios eterno, tú te quieres revelar a los hombres de todo pueblo y nación que están abiertos a tu amor y misericordia. Míranos compasivo y regálanos tu gracia, para que profundizando tu palabra podamos entender más y más tu amor por cada uno de nosotros, tu amor por cada pueblo, tu amor por la humanidad, y vayamos a vivir ese amor con nuestros hermanos. Amén. Por segunda vez, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que yo te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y todos se vistieron de sayal, desde el más grande hasta el más pequeño. Al ver Dios lo que hacían y cómo se convertían de su mala vida, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con que los había amenazado. Vamos a compartir en un primer momento qué me llama especialmente la atención del texto. Aquí en el chat, Blanca, gracias. Te llama la atención el perdón de Dios y su misericordia. Lucy, gracias. La obediencia y unidad del pueblo. Oh, interesante. La obediencia y la unidad del pueblo. Y unido a esto, pues lo que tú también compartías, Martica. Dios se compadeció, pero estuvo de por medio que el pueblo cambió, ¿no? Entonces es una llamada a la conversión, ¿no? Pero digamos, Dios se compadece, pero de por medio está el cambio, está la conversión, ¿no? Una nueva actitud. A mí lo que me gusta en el texto es, como anteriormente había mencionado las otras personas, acerca de la unidad del pueblo.
pero sobre todo de la creencia. O sea, muchas veces hemos escuchado que dice que Dios manda a profetas y nadie les hace caso. Y a veces le piden que mande aunque sea un muerto vivo y dicen que si no escuchan a los profetas, ¿cómo le van a creer a un muerto aunque resucite, no? Ajá. Entonces, a mí me hace pensar eso de que cuando Jonás empieza a predicar en toda la ciudad le hace caso, lo escucha. Y en otro texto de la Biblia, otra versión de la Biblia, había yo leído de que el castigo iba a ser para Nínive, porque la maldad ya estaba muy adelantado con ellos. Era una ciudad que había mucha maldad. Entonces, esa parte también que había mencionado anteriormente, los arrepentidos, o sea, la misericordia infinita de Dios, aunque haya sido la maldad tan grande en esa ciudad, arrepintiéndose las personas, como dice, del más pequeño al más grande, ese arrepentimiento Dios lo toma en consideración y no hace la destrucción de la ciudad como lo había pensado. Entonces, a mí me hace ver esa parte, ¿no? La fuerza de un hombre que va proclamando en la unión del pueblo y el arrepentimiento de Dios. Eso es lo que me hace ver a mí esta lectura. ¿Qué movió a Dios para no llevar a cabo la destrucción de la ciudad? Y entonces, pues ahí podemos pensar en los elementos que nos describe el... Conversión, padre. La conversión, muy bien, muchas gracias. Aquí Blanca también nos escribe, ver la conversión de la gente y el arrepentimiento. Mirar el arrepentimiento y temor del pueblo, la familia, la conversión. Muy bien. Dios le va a dar a Jonás, pero en Jonás, digamos, están representados todos aquellos que pensaban que los únicos merecedores de la salvación y del perdón era el pueblo escogido. Entonces, Dios como que le da una lección a Jonás. Y entonces sí, tienes razón. Allá cuando Jonás se sienta fuera de la ciudad a esperar que Dios destruya la ciudad, y entonces cuando crece esa planta de ricino que le da sombra, ¿no? Y entonces al otro día la planta ya está muerta y está seca, y entonces Jonás como que siente ese dolor, ¿no? Se murió esta planta que me estaba dando a mi sombra, y entonces con ese elemento tan sencillo, Dios le dice a Jonás, mira Jonás, tú sientes pesar por un árbol que tú no hiciste crecer y a ti te dolió que muriera. Y no voy a tener compasión yo de los ninivitas, que son tantos y que no distinguen la derecha de la izquierda. Entonces sí, es el amor de Dios por el hombre. Sí. Es el amor de Dios por la humanidad que Él ha creado, ¿no? Entonces, la compasión de Dios, yo pienso que la compasión de Dios frente al hombre que vuelve a Él. Porque como lo decíamos al principio, está de por medio el volver a Dios, la conversión, el arrepentimiento, ¿no? Entonces es regresar, yo pienso que es regresar al corazón de Dios. Y eso lo mueve a compasión, ¿no? Nuestra tercera pregunta para continuar profundizando el texto. ¿Qué me enseña este texto y a qué me compromete? ¿Qué me enseña el texto? Y con esa enseñanza, ¿a qué me compromete el texto? A mí me hace pensar esa situación. Me compromete a ser mejor persona, tratar de hacer el bien a alguien más para que esto se siga aumentando. Y sobre todo lo que me hace ver es la misericordia y el amor de Dios. Reconocernos pecadores y ser humildes en pedir perdón a Dios. Lucy, muchas gracias. Este texto me enseña a confiar y creer que Dios nos ama. Muy bien. Me compromete a trabajar en la unidad con mis hermanos. Qué bonito eso, muchas gracias. Dios habla por segunda vez a Jonás, entonces así como Dios continuamente
me está llamando, entonces continuamente mi conversión diaria. Y luego el compromiso de compartir esta conversión a través del evangelio y de compartirlo con quienes me rodean, con mi testimonio, con la palabra, ¿verdad? Y pues otra vez casi todo desemboca en el amor de Dios, Padre, porque al final de la misma escritura, él habla y le dice a Jonás acerca del árbol que él no hace crecer. Yo veo la compasión de Dios cuando le dice, aquí en mi Biblia dice lástima, que no sentiré yo lástima por esas 20,000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. ¿Verdad, Padre? Hay veces es muy difícil, más en estos tiempos, cuando oímos, está a favor del aborto, en contra, todas las problemáticas que hay, y las leyes tan nefastas. Y entonces aquí Dios nos invita como a tener compasión, ¿verdad? Ser compasivos. Esto me llama de sobremanera, me llama la atención cuando aquí Dios le dice, fíjese, no dice, ¿cómo no? Porque es mi pueblo al que yo amo y porque hay gente buena, no. Sé cómo no voy a tener yo compasión por esta gente que es tanta, pues hasta menciona cantidad y no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y Padre, es exactamente los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, nuestro hermano acaba de aportar algo tan hermoso como decir, contagiémonos del amor, de actos de bondad, ¿verdad? Y luego también llenarnos de compasión, Padre, de compasión por tantos hermanos que no tienen la luz del evangelio, que no tienen la luz del amor, que no pueden distinguir entre el bien y del mal. Entonces, al final de esta escritura a mí me conmueve, Padre, el amor de Dios y el amor que nos trata de transmitir. Parece que esta escritura se la dio ayer a Jonás para ahora, los tiempos que estamos viviendo. Sí, Santa, muchas gracias. Yo pienso, la actualidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Sí, Padre. Porque es una palabra de Dios que tiene vigencia cada día para la humanidad. Voy a leer aquí la pregunta de la familia Herrera. Si Jesús nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿se vale que oremos tratando tal vez, porque no la conocemos, de cambiar su voluntad, ya que siempre queremos una respuesta favorable a nuestras peticiones? Entiendo que la pregunta es si es válida una oración que cambie la voluntad de Dios y que sea favorable a nosotros. Sí, exactamente, porque decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, o sea, se supone que estamos queriendo aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea favorable para nosotros, aunque nuestro familiar tal vez no sane, aunque no encontremos pronto trabajo, etcétera, ¿no? Pero entonces nuestra oración tan insistente, como que pareciera que queremos cambiar la voluntad de Dios, o digamos que es buena esa oración. Yo pienso lo siguiente. Jesús, y aquí vamos a salirnos un poquito del tema, digamos, del texto bíblico que estamos viendo para reflexionar desde el Evangelio. Jesús nos invita a confiar siempre en el amor, la misericordia y la voluntad de Dios. Pero yo pienso esto, la voluntad de Dios siempre es la vida. La voluntad de Dios siempre es el amor y la misericordia. Entonces yo pienso que cuando le pedimos a Dios, hágase tu voluntad, es más un entregarnos a la providencia de Dios como hijos suyos. Lógicamente, Él nos llama a trabajar, a ser mejores, a una vida de conversión, etc.
Pero yo pienso que ese hágase tu voluntad es, me pongo en tus manos. Como que estamos llamados a hacer cada uno nuestro mejor esfuerzo, pero me pongo en las manos de Dios. Entonces, en esa medida, pues como que si estamos en las manos de Dios, pues la voluntad o lo que vaya a suceder en nuestra historia, pues siempre va a ser un elemento de salvación. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de salvación y como que a veces queremos algo, pero los caminos de Dios son absolutamente infinitos frente a nuestro pensar. Entonces también ahorita pienso yo en el profeta Isaías. Entonces el profeta Isaías, Dios nos dice a través del profeta, mis caminos no son sus caminos. Exacto. ¿Pero en qué sentido? En que la salvación de Dios es absolutamente desbordante comparados con nuestros caminos. Entonces yo pienso que para mí la salvación sería tal cosa, pero para Dios no, porque Dios va muchísimo, muchísimo más allá, infinitamente, Dios va más allá. Entonces, vamos a pensar cualquier situación que nosotros tengamos o querramos en nuestra vida, pues yo puedo pensar, es que para mí la salvación sería que Dios hiciera esto, pero Dios va muchísimo más allá. Y entonces yo pienso que es ahí donde nosotros como que nos ponemos en manos de Dios y entonces ahí Él hace su obra que es de salvación, que es salvación de vida, que es salvación en la misericordia. Es que como les decía, la voluntad de Dios no tiene cosas malas. Para mí puede ser algo malo. Entonces, que es cuando yo pienso que cuando nosotros empezamos como a exigirle a Dios, ¿y por qué Dios tal cosa? ¿Y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué Dios no hace esto? Es porque no hemos entendido el misterio de Dios. Exacto. O no hemos entendido que los caminos de Dios son misteriosos y que la salvación de Dios llega por caminos que nosotros desconocemos. Entonces, pues a veces en nuestros pequeños conceptos de fe y en nuestros pequeños pensamientos, como que le exigimos a Dios, pero como que no lo dejamos obrar en su voluntad y en su misericordia. Ahora quiero entrar en la pregunta que ustedes hacían. ¿Será que esta pandemia no para? Porque aún no nos hemos unido colectivamente en un arrepentimiento para clamar a Dios. Aún hay muchos indiferentes. Entonces, muchas veces la tentación es pensar que Dios mandó la pandemia. Y vamos a desligar el tema. Muchas veces se piensa o se interpreta que Dios mandó algo malo. No. Entonces, Dios mandó el terremoto, o Dios mandó el tsunami, o Dios mandó la pandemia, y entonces es como que Dios está aleccionando a la humanidad, ¿no? No lo envía, pero lo permite. Es que miren, Dios como creador respeta las leyes de la creación. Entonces, alguna vez escuchaba yo esto. El santo que sea puede ser muy santo, pero si se sube a un edificio de 20 pisos y se bota, se va a matar. ¿Por qué? Porque Dios como creador respeta la creación. Entonces, ¿Dios permite la pandemia? ¿Dios permitió el tsunami? No.
es que Dios respeta las leyes de la naturaleza. Sea la razón por la que sea que se dio este virus, bien sea que lo fabricaron en un laboratorio o bien sea que haya sido por otras causas, es que Dios respeta las leyes de su creación. Entonces Dios no hace nada frente a lo que estamos haciendo. Por supuesto que sí está haciendo, porque Dios siempre salva. Y entonces, si lo miramos en el tiempo, cada segundo de la historia, Dios está salvando. Y entonces, la plenitud de esa salvación, pues está en su Hijo Jesucristo. Pero yo soy un convencido, y eso nos lo dice la fe, que Dios está salvando, porque la acción de Dios es una acción salvadora, de manera permanente. Yo soy un convencido de que Dios siempre salva. Entonces, Dios, ya lo hemos, pienso yo, reflexionado, Dios no está castigando, porque es una interpretación no sé, yo pienso que como utilitarista. Yo a veces veo como predicaciones en donde se quiere hacer de las circunstancias un elemento de miedo o un elemento de castigo. Entonces, se utilizan las circunstancias para infundir miedo o para muchas veces como que una cierta manipulación del hombre. Y yo no pienso que eso sea un querer de nuestro Señor. Entonces, en este texto que estamos meditando, sí se anuncia un castigo. Nínive en 40 días será destruida. Pero Dios no lo hizo. Dios muestra misericordia. Dios muestra su compasión. Y entonces, destruyendo, pues Dios nos salva. Destruyendo, Dios nos salva. Dios salva, pues precisamente levantando a la humanidad. Dios salva precisamente rescatando al hombre del pecado. Y por eso nos envía a su Hijo Jesucristo. Entonces, lógicamente, pues esta es la primera lectura del próximo domingo. Y quienes nos puedan acompañar pasado mañana, pues vamos a mirar cómo Jesucristo ilumina todo el Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar en el Evangelio que vamos a meditar el pasado mañana, vamos a encontrar esa perspectiva extraordinaria en Jesucristo de la salvación a la que estamos llamados. Entonces, en un video que puse yo en el canal, el COVID es castigo divino. Y entonces ahí explicaba yo cómo si Dios hubiera querido castigarnos, pues hacía muchísimos años ya había destruido la humanidad. Pero Dios nos muestra su amor y nos muestra su misericordia. Y también nos invita a caminar en compasión y también nos invita a caminar en misericordia. Entonces, es esa enseñanza grandiosa que Dios le dio a Jonás, pero que también nos da a cada uno de nosotros. Yo no voy a destruir a Nínive. ¿Por qué? Porque Dios es compasión y Dios es misericordia. Y entonces así es como Dios nos muestra que nos salva. Dios salva, como les digo, en ese acto de compasión y en ese acto de misericordia. Muy bien. Les invito para que con estos sentimientos vamos cerrando nuestra oración. Les invito entonces para que presentemos a Dios todos estos sentimientos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos revelas tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Por tu palabra.
Gracias, Señor, por este mensaje a través del profeta Jonás, en donde tú nos revelas tu amor y tu misericordia. Danos tu gracia para que podamos crecer cada día en ese experimentar tu amor, tu misericordia, y ser mensajeros también de tu amor en medio del mundo. Ser mensajeros de tu misericordia también para nuestros hermanos. Dios y Padre, te damos gracias por la revelación que nos has hecho de tu amor y tu misericordia por todos los hombres. Danos la gracia de la conversión permanente. Ayúdanos a crecer en la obediencia a tu palabra, en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo, y así ser testigos de tu amor y tu misericordia por todos los hombres. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.